Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo del Calvario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te doy gracias en este día y este momento por permitirme llegar hacia todos mis hermanos que nos escuchan a través de esta radio. Que la gracia del Espíritu Santo, que la gracia del amor del Padre y del amor del Hijo esté en sus corazones y nos abra los oídos y nos abra los ojos para poder ver su gracia, poder ver su amor y su misericordia. Amén. Queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos a su programa Sendas de Fe. Como todos es conocido, estamos acercándonos a la Semana de Dolores y hemos avanzado bastante en el camino hacia la Pascua, donde el Señor será llevado por el camino del Calvario con la cruz, llevando el sacrificio, llevando el precio de cada uno de nosotros. Como dice su palabra, Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahí clavó nuestro pecado y fuimos liberados y fuimos sanados, como dice su palabra, y por sus llagas hemos sido sanados. Paz y bien, mis hermanos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo a través de nuestra radio, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que están pendientes de nuestros programas, que el Señor les bendiga y sigámonos preparándonos para este gran encuentro con el Señor. Hoy compartiremos un tema muy importante porque muchos de nosotros trabajamos y hacemos cosas y muchas veces creemos nosotros de que el Señor no lo toma en cuenta. Y muchas veces creemos nosotros que estamos haciendo las cosas bien y quizás no las estamos haciendo bien. Por eso hoy, mis hermanos, compartiremos un tema muy importante, el precio del sacrificio. Y el precio del sacrificio, mis hermanos, es el precio de negarnos, es la abnegación a todas nuestras necesidades o renunciar a todos aquellos apegos o a la privación
de todo lo que nosotros tenemos y que nos ata. Todos conocemos, muchos mis hermanos, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No fue sencillo, no fue fácil llevar la cruz. Y dice que la cruz pesaba tanto que tuvo que caer. Pero lo importante, mis hermanos, no es las veces que cayó, sino el precio que llevaba en esa cruz. Y es que nosotros, mis hermanos, el precio, oiga bien, el precio tiene un valor. Y ese valor Jesús nos lo dio en la cruz del Calvario, dándonos la salvación. Y desde allí nosotros somos hombres y mujeres libres, como dice Romanos, en la cruz del Calvario. Y dice San Pablo, mis hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 7, 8. Ciertamente apenas moriré alguno por justo, y con todo pudiera ser alguno o ser bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y dándonos gracias por vida nueva y la salvación que nos ha sido dada. Palabra del Señor. Porque aun siendo, oiga bien, aun siendo malos, Jesús viene y nos da la salvación gratuitamente. A pesar de que nosotros le hayamos ofendido, que usted le haya fallado, que yo le haya fallado, que sus hijos, que su esposo le haya fallado, Jesús ofrece este sacrificio por usted y por mí, bendito Dios. Y por lo tanto, ese sacrificio tiene un precio. Y es la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio más grande, mis hermanos. Pero hay un sacrificio muy grande que también hoy compartiremos, y es de aquella mujer que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, dice el Señor: Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaba comiendo, entró una mujer con un frasco precioso, como de mármol, lleno de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Dice el versículo 4. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar tan perfume tan caro? Se podrían haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila, porque ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrían ayudarles, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el evangelio en todo mundo, se contará también de este gesto y será su gloria. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Una mujer unge los pies de Jesús. Y dice la palabra que era muy caro. Y quizás era lo único que tenía. Pero ella sabía que al ungir los pies de Jesús, ella sabía que al quebrar ese frasco, que al quebrar ese perfume caro de nardo puro, iba a obtener muchos beneficios. Y muchos beneficios que los vamos a compartir con ustedes. Y es que, hermanos, todo sacrificio
todo servicio que usted preste en su iglesia, en su ministerio, en su parroquia, tiene un precio. Y muchos dicen, es que a mí no me toman en cuenta. O muchos dicen, a mí no me han invitado, a mí no me han llamado. Por esta mujer, por eso es que le dice el Señor, a mí no me tendrán todo el tiempo. Ella está preparando mi sepultura. Ella se adelanta a la pasión del Señor. Ella se adelanta a ungir a nuestro Maestro. Y dice que la gente se puso tan enojada contra aquella mujer, porque dice que con este dinero se hubieran hecho tantas obras de caridad. Hay gente que le pone el precio a las cosas que hace, a las cosas que da para el Señor. Hermano, cuando nosotros demos algo, no pensemos que el Señor nos va a dar, como dice alguien, yo lo doy para que el Señor, no, hay que dar para que el Señor tenga misericordia de muchos, porque nuestro sacrificio, porque nuestro tiempo, hermano, nuestro tiempo que nosotros prestamos a nuestra iglesia, el tiempo que usted presta en su comunidad, el Señor se lo va a retribuir y en grande. En lo que usted menos piense, el Señor le va a retribuir. Pero siempre y cuando usted lo haga por amor. Porque esta mujer hizo por amor, hizo este gesto de ungir al Maestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para ese encuentro con el Señor, y que tanto estamos dispuestos nosotros a quebrar como esta mujer. Esta mujer dio lo más carísimo. ¿Cuánto usted está dispuesto a dar? ¿O cuánto yo estoy dando para el Señor? Si bien es cierto, vamos avanzados, y cuánto nosotros estamos sacrificándonos por el Señor. ¿Cuánto nosotros nos estamos sacrificando? Y es que María, mis hermanos, dice que quebró ese vaso de alabastro o de un perfume muy costoso. Aquel entonces, hermanos, ofrecer un sacrificio de amor era ungir al Señor. Y mire, una mujer humilde, una mujer presentó el perfume más carísimo para el Señor y rodeado de más costoso sacrificio. Tenía que haber ahorrado bastante esta mujer, porque dice, según los libros, según los escritos, estaba valorado en unos 300 denarios, y tener 300 denarios era plata, era mucho dinero, era equivalente a un salario mínimo. Es un libro que era equivalente a un salario mínimo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estuviéramos dispuestos a dar, doy esto, todo mi salario para el Señor? Lo primero que haríamos es decirme, ¿y qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? Eso es lo primero que yo diría. ¿Y cómo voy a hacer para pagar la casa, para pagar el apartamento? Pero a la mujer no le interesó esto. La mujer no le interesó. Y dice que el escrito dice que estaba valorado como un salario. Imagínese, un salario. Y ella no le interesó y lo dio, lo quebró para el Señor. O sea que, hermano, pero el sacrificio, lo vamos a ver, el sacrificio que tuvo esta mujer no tiene precio. Y por eso es que dice la palabra de Dios, y el Señor dice, ordenó, oiga bien, ordenó que se relatara en todos los evangelios. Y es por eso, mis hermanos, que este evangelio también lo leemos en San Marcos, lo vemos en San Juan y lo vemos en San Lucas. En los 4 evangelios podemos escuchar este mensaje, porque fue una orden del Maestro de que fuera esta mujer recordada y rigurosamente, dice la palabra de Dios, que fuera recordada rigurosamente. Hermano, ¿quién es María? Pero ahora bien, dice la Biblia, aquí la palabra del Señor dice, entró una mujer. No dice quién fue. Dice que fue una mujer. Según los escritos, y entrando en materia en la santa palabra, en la santa Biblia, dice María, ¿quién era
esta mujer, y dice que era María, las cuales fueron las características, porque lo mismo hizo tan grande que el Señor inmortalizó este acto. Y esta María es la que se sentaba, era la hermana de Lázaro. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38-42, donde nos relata que estaba Jesús hablando. Y dice que Jesús hablando de su palabra, y Marta y María. Pero María dice que se sentó a los pies de Jesús a escuchar palabra del Señor, mientras Marta estaba, mire, ocupada con los quehaceres de la casa, con los quehaceres del trabajo, de las papelerías de la oficina, el negocio. ¿Qué voy a hacer si yo me voy en esta Semana Santa? ¿Me voy a servirle? ¿Cómo voy a cerrar mi negocio? Es cuando más plata hago. Pero esta mujer dice que se sentó a los pies de Jesús. Bueno, tanto fue la cólera de Marta que le dijo, mira, Señor, le dijo, María solo quiere estar escuchándote y yo estoy así aquí en los quehaceres. Le dice Jesús, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿No ves que María ha escogido la mejor parte? La mejor parte. Y hermano, es que la mejor parte es saber escuchar al Señor, saber escuchar lo que Él nos está hablando a cada instante, a cada momento. Esa es la mejor parte. Pero ¿qué pasa? Marta estaba escuchando. Mientras que dice que Marta, su hermana, se afanaba mucho con los quehaceres, dedicada a hacer los trabajos domésticos. Mientras que su hermana María se dedicaba a recibir palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado como Marta, envueltos en los afanes de este mundo? El trabajo, el dinero, el estudio, las preocupaciones, y nos olvidamos de lo más importante, que es buscar a Dios primeramente. Como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduría. Amén. Y nos olvidamos, mis hermanos. Y además, el Señor le dice, hagamos lo que hace María. Nos invita, nos exhorta a sentarnos a los pies de Él, como María lo hizo. Marta estaba afanada, estaba turbada por muchas cosas. Por eso es que dice el Evangelio que vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 1:38, dice, vemos cómo la muerte y la resurrección de su hermano Lázaro. Y es que, mis hermanos, cuando dice que este fue un suceso demasiado doloroso y a la vez glorioso para la vida de María, mientras para su hermana Marta era escuchar aquella llegada de Jesús. Después de muerto su hermano, enseguida corrió a reclamarle al Señor, esperando también que hiciera algo. Sin embargo, María no, ella se queda solamente sentada y corrió nuevamente a los pies del Maestro. Y cuando él la llamó, entonces lo primero que hizo fue postrarse de rodillas a los pies del Señor y desahogar su dolor. Lo más impresionante, mis hermanos, es cómo el Señor, al ver a María nuevamente, si ya lo había visto ungirle los pies, y hoy la ve nuevamente postrada ante sus pies, llorando la muerte de su hermano. María lloró, y tanto dice la palabra de Dios que se estremeció el Espíritu del Señor y se conmovió, y Jesús lloró. Es que nosotros hemos leído esta lectura de Lázaro, decimos es que era un amigo y lo quería, pero Jesús lloró. Jesús lloró al ver a María llorando por su hermano, y dice que estremeció tanto
el Espíritu del Señor y el Señor lloró. Y por eso es que Jesús le dice a María: no temas, tu hermano no está muerto. Tu hermano no está muerto. Ojalá nosotros, mis hermanos, pudiéramos llegar al Señor no con reclamos ni quejas, sino con espíritu contrito, humillado, aceptando la voluntad de Dios y de nuestra actitud de amor a pesar de todo, y Él pueda conmover el corazón de nuestro Señor. Y dice que finalmente María, puesto a los pies de Jesús, lo unge con un perfume muy precioso. Y el precio del sacrificio más costoso no solamente era quebrar y derramar ese perfume sobre el Maestro, sino su corazón y su alma delante del Salvador. Ella se entrega completa y se humilla y adoración con sus lágrimas de agradecimiento. Palabra del Señor. Ella se entrega y dice que con sus cabellos secó los pies de Jesús. Con sus cabellos. Qué humildad más grande. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado y nos hemos postrado ante los pies de Jesús? Y mira el precio que tuvo María, que Jesús la escuchó y le resucitó a su hermano por aquel acto que había hecho. O sea que el sacrificio que María había hecho, aquí lo recompensa, dándole la vida a su hermano Lázaro. Hermano, el sacrificio que usted está prestando, el sacrificio que usted está dando, tiene un precio, y es que el Señor se lo va a recompensar cuando usted menos lo piense, cuando usted menos lo espere. Como dice el proverbio, mientras tú esperas en el Señor, porque en el momento preciso llegará. Amén. Mientras tú esperas, en el momento preciso llegará. Cuando usted más lo necesite. Oiga bien, Jesús llegó en el momento más preciso. Cuando ya estaba su hermano Lázaro, estaba muerto y sepultado. Jesús sabía y llega. Y por eso es que les dice: esta muerte es para glorificar el nombre de Dios. Hermanos, todos nuestros sacrificios y todo el tiempo que usted le vaya a ofrecer en este tiempo de Cuaresma, y todos los sacrificios que usted haga, los santos vía cruz y los días viernes, o el día que lo haga en su parroquia, o la hora santa, o los actos de oficio, o todo el proceso que desde el domingo de Ramos que vamos a iniciar ese camino hacia el Calvario. Y si usted nos metemos en esta semana, yo le aseguro que vamos a tener un precio, y el precio Jesús lo va a poner. No lo voy a poner yo, porque yo no voy a condicionar al Señor. Señor, yo te voy a servir en toda esta Semana Santa a cambio de momento. El Señor le va a recompensar, y en lo que usted menos piense, el Señor le va a dar lo que usted quizás ni se lo ha pedido, pero Él se lo va a dar. Hay una gran satisfacción, mis hermanos, cuando nos sentimos que nosotros damos. Mire, cuando usted estudia y se sacrifica preparando sus materias, preparando a los muchachos sus parciales, sus exámenes, y qué bueno cuando se esfuerzan y se sacan buena nota. Ese es el precio del estudio, la buena nota. Si se sacrifica, ese es el precio. María es un ejemplo para la vida de todos nosotros, los seguidores de Jesús. En ella vemos el verdadero concepto del valor del sacrificio para el Señor. Su amor hacia Él no quedó en palabras ni en anhelos,
El perfume que ella trajo a Jesús estaba lleno no solamente de nardo puro, el mejor de los perfumes, sino del puro afecto de su sacrificio. María se sentía que había recibido mucho de su Señor y que ahora era tiempo para dar. En anteriores ocasiones había estado sentada a sus pies para recibir, pero ahora se siente a sus pies para dar, y había preparado lo mejor de su vida para entregárselo al Señor. En ese perfume estaba el precio del sacrificio, del tiempo, del dinero, del desprendimiento, y el corazón de María tenía el peso de gratitud. La salvación de su alma y el milagro de la resurrección de su hermano Lázaro eran pruebas demasiado visibles para permanecer en una actitud pasiva y sin agradecimiento. Qué hermoso este párrafo que hemos leído. ¿Cuántos de nosotros no nos ha dado, y no en pequeño, en grande le ha dado el Señor? Póngase a pensar, mi hermano, póngase a pensar cuántas cosas no ha hecho el Señor en sus hijos. Oiga bien, en sus hijos. No le estoy diciendo en su vida, en sus hijos. No digamos en nuestra vida. Yo tengo muchas cosas que contar de todas las bendiciones, las cosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Pero en su familia, en sus seres queridos, en su esposo, Dios está haciendo cosas grandes. ¿Y por qué no usted se va a quedar con todas aquellas cosas que el Señor le ha regalado? Usted tiene que dar, mi hermano. Es hora de dar. Este tiempo es un tiempo para dar, para darnos al Señor, dar su palabra, dar su mensaje, dar una palabra de aliento. ¿Cuántos de nosotros estamos evangelizando y tratando, invitando a muchos a ese encuentro, a ese arrepentimiento con el Señor? O más bien dicho, ¿cuánto usted está dando? ¿O cuánto ya tiene listo el tiempo para trabajarle al Señor? Ay, que mucho pesan la urna, mucho pesa. Hermano, más pesan nuestros pecados y ahí los andamos. Mira qué tristeza llegar a unas parroquias y a veces no sale la urna porque no hay cargadores. Qué tristeza llegar a unos lugares y la gente llamando porque no hay lectores. No hay quien recoja la ofrenda. No hay quien coloque las sillas. Hermano, este es un tiempo, si usted está va a estar de vacaciones, si usted va a estar a su tiempo, hágalo y busque y ayude, ofrézcase. No importa que no le digan que yo no estoy en ministerio, que yo no estoy en comunidad. Usted acérquese y sírvale al Señor, porque es tiempo de dar. Es tiempo de dar de lo que el Señor nos ha dado. Si nosotros en verdad conocemos al Señor y hemos tenido un encuentro personal con Él, el impacto de salvación en nuestras vidas debería ser impulsante y el más caro sacrificio. Tenemos que reconocer que muchas veces nuestra actitud estamos diciendo a nuestro Señor que no es digno de entregar lo mejor. Hay muchos que el Señor nos ha dado en barbaridad. Nos ha dado la vida. Pero ¿cuánto usted está dándole al Señor? Me encanta mucho el versículo 3, siempre de San Marcos, donde dice: ella tuvo que quebrar el alabastro y luego derramarlo sobre la cabeza. Finalmente ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos.
qué acto de ternura, qué acto más precioso, qué acto más precioso. Y es que, hermanos, quebrar el vaso de alabastro implica el sacrificio del desprendimiento. Muchas veces tenemos que quebrar en nuestras vidas a nuestra voluntad, nuestro orgullo, deshacernos de aquellas cosas que no le agradan a Dios, como el pecado, los malos hábitos, las malas actitudes, para que Él pueda obrar en nosotros. Eso es quebrar el alabastro, quebrar aquellas cosas, el orgullo, quienes que son orgullosos, vanidosos, y no somos humildes. Dice la palabra de Dios, Jesucristo fue obediente y muerte de cruz por salvarnos. Él fue obediente. Tenemos que derramar todo lo que llevamos dentro ante el altar y humillarnos en su presencia. Decirle que todo lo que tenemos y todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, entregárselo por completo al Señor. Hermanos, sin reservas, para que lo transforme, para que lo limpie, para que lo consuele. Pero lo más importante es para que Él lo levante. Tenemos que ungirlos. Tenemos que ungirlos. Muchas veces pareciera que mucha gente dice que somos raros o que somos diferentes porque andamos metidos en las cosas de la iglesia. Mucha gente que nos critica dice, ya pareces cucaracha de la iglesia, solo vas a pasar allá en los actos, salí a divertirte. Pero ese es el mundo. Pero usted sabe el sacrificio que está haciendo, usted sabe la entrega que está haciendo con el Señor. Y el Señor tiene muchas cosas. Él tiene muchas cosas para usted. Dice la carta a los Romanos, el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga bien, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese tiene que ser nuestro sacrificio. Un sacrificio santo, que el Señor le agrade, cómo usted le sirve en familia, con sus hijos, con su esposa. El Señor le agrada, hermano, cuando usted va a la iglesia y los ve como familias unidos, trabajando para Él. Yo le aseguro, mi hermano, que el Señor le va a recompensar. Y no se preocupe, porque hay mucha gente que se dedica a andar criticando, a andar hablando, a andar haciendo, divulgando, pero yo le aseguro que el Señor le va a recompensar. Como dice en su palabra en Romanos, sacrificio vivo. El Señor ya no quiere sacrificio. Él quiere sacrificio, que vernos allá nosotros. Hay gente que dice que va a ofrecer sacrificios y se va hasta Esquipula. Se va hasta no sé dónde ofrecerlo. Hermano, en su parroquia, allí en su ministerio, en su comunidad, allí ofrezca ese sacrificio vivo. Si nos transformemos por la renovación de su Espíritu Santo, y que el Señor nos dice que ese olor de perfume es el momento que María escogió, ese momento tan hermoso, y por ese sacrificio que derramó sobre ese perfume, sobre el Señor, Él ocupa un lugar muy importante, y por eso es que el Señor dijo que fuera recordada en todas partes del mundo. Hermanos, que esta historia nos enseñe, este pasaje de la Biblia nos enseñe
el verdadero servicio que prestamos al Señor, del cual no busca reconocimiento de los hombres, sino del mismo Jesucristo. No busquemos, hermanos, aplausos o reconocimiento por parte de la gente, sino que busquemos la actitud del Señor. Porque, hermanos, el precio del sacrificio no tiene paga. La única paga es que el Señor, que va a llenar de su gracia y de su amor. Por eso, el verdadero amor no se limita, ni se calcula, ni se puede hacer con personas, sino que el amor del Señor se puede hacer más grande, más grande. Y cada vez que nosotros le demos algo al Señor, y cada vez que nosotros ofrezcamos algo, en nombre del Señor, en el nombre del Señor, todas esas cosas se van a ir dando. Y a medida que nosotros vayamos entregándonos y muriendo al hombre viejo, van a ir nosotros, el hombre nuevo, creciendo más en nuestro interior. Queridos hermanos, que hoy hayamos compartido este tema nos ayude a tener ese verdadero sacrificio. Y no importa las depeladas, no importa el cansancio, no importa que a veces no nos valoren, que no nos tomen en cuenta, ni mucho menos, como dice, que nos aplaudan. Jesús no le aplaudieron. Jesús no lo llevaron en carroza, no lo llevaron en camerín. Iba rumbo hacia el Calvario con un madero tan grande y tan pesado y tan áspero. Y dice que cuando iba el camino hacia el Gólgota, era un camino estrecho y corto. Antes cabía espacio, por eso tuvo que se hacía de un lado para otro, porque no tenía espacio para llevar la cruz amplio. Hermanos, el camino de Dios es áspero, el camino de Dios es costoso, pero tiene un precio, y es el amor de Dios, el amor de Dios transmitido en el amor de su Hijo amado. Hermanos, pedirles en el nombre del Señor que nos ofrezcamos nosotros como ofrenda viva y agradable al Señor en esta Cuaresma, y que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la capacidad y estemos listos a servir y a dar lo mejor de nosotros. A esto nos invita esta mujer. Ella dio lo mejor para el Maestro. Que hoy usted en esta Semana Santa, en esta Cuaresma, dé lo mejor de usted, dé lo mejor de usted. Y yo le aseguro que van a recibir muchas bendiciones en el Señor. Hermanos, que la paz del Señor llegue hasta sus corazones y les bendiga. Vamos a hacer nuestra oración para pedirle al Señor que nos dé ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy hemos leído, Señor, este pasaje del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, donde dice que esta mujer quebró el perfume de alabastro, de perfumes muy caros, de nardo puro, valorado en 300 denarios, muy caro. Sin embargo, ella lo entregó todo por ti, mi Señor. Que hoy, Señor, nosotros
valoremos este sacrificio que esta mujer hizo. Al igual que tú, mi Señor, hiciste ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde fuiste inmolado, tratado, humillado, abofetado y traspasado por una lanza. Te entregaste todo por amor hacia nosotros, donde te entregaste, Señor, por el amor que me tienes, por el amor que le tienes a todos mis hermanos. Te entregaste sin esperar nada a cambio, sin esperar nada, solo esperaste la última palabra del Padre Celestial. Y por eso, mi Señor, hoy te pido, Señor, que el sacrificio que hiciste en la cruz por mí sea para la salvación de mi alma, sea para la conversión de mi alma, y hoy pueda tener el perdón de mis pecados, y hoy pueda recibir, mi Señor, esa salvación que tú me ofreciste en la cruz del Calvario. Que hoy, Señor, todos los que escuchan y los que quieren escuchar lo que tú les estás poniendo en su corazón, quizás muchos nos cuesta abnegarnos, nos cuesta el sacrificio, pero hoy queremos ofrecer un sacrificio. Quiero ofrecerte ese vicio, quiero ofrecerte, Señor, eso que me cuesta, eso que me está atando, te lo quiero entregar a ti en este día, Señor. Que hoy, Señor, pueda ser como esta mujer, dar lo mejor de mí, y yo de ti obtendré muchas bendiciones. Que esa bendición sea derramada para todos mis hermanos que nos están escuchando y que están siempre pidiendo a nuestras oraciones, pidiéndole que el Señor les bendiga, que el Señor obre con poder en aquellos que están pidiendo sanación, aquellos que están pidiendo bendición, aquellos que están sin trabajo, aquellos que están pidiendo en el negocio. Pedimos, Señor, que llegue tu gracia, que llegue tu amor, y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario recibamos tu bendición. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento que me permite, Señor, llegar hacia muchos. Y así como tú has tocado mi corazón en esta palabra, Señor, que yo sé que muchos también hayan recibido, Señor, este mensaje con mucho amor y con mucha entrega, y nos podamos entregarnos cada día más a ti, mi Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la paz del Señor les acompañe. Amén. Del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que
seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor.